Estoy comiendo bizcochitos que no debería estar comiendo. Pero, chicos, igual vamos a morir. Qué sé yo. Che, bueno, una nueva edición de ¿Dónde viene? Que hemos hecho muy pocas realmente, finalmente. Pero me parece interesante empezar a ver de dónde vienen estos personajuchos que están poniendo, que van a ser parte del próximo gobierno de nuestro país. Porque la verdad que vienen siendo, leí por ahí también un tuit que decía, pareciera que pusieron un montón de personajes de Capusotto a gobernar directamente, ¿no es cierto? Es una buena reflexión esa. Es una buena reflexión, pareciera ser que es así, digo, está la del desarrollo humano, que la podemos hacer mañana también, esto que mencionamos ayer de... ¿cuál era la carrera que tenía? Algo familiar, algo de la familia, familia. como algo así, desarrollo familiar, algo así. Experta en mindfulness, Ministerio de Desarrollo Social, gente. Así que podemos hacer a ella mañana, pero hoy vamos a hablar de este señor, que es Mariano Cuño Libarona, que cuando uno lo dice así rápido parece que dice cuño, pero es cuneo. ¿Sí? Cuneo, sí. Cuneo. Mariano Cuneo Libarona, el ministro de Justicia de Javier Milei. Bueno, fue uno de los primerísimos nombres en aparecer cuando Javier Milei empieza a anunciar quiénes son sus futuros ministros. Aparece Mariano Cuneo Libarona. Entonces, y uno dice... ¿Te sonaba? ¿Vos te acordabas de quién era Santi? ¿Te sonaba de algún lado más o menos? Sí, 100% me Bien. acordaba mucho. A mí me parece que para quienes han nacido después del 2003 probablemente no lo hayan tenido muy en la cabeza, pero bueno, fue un personaje que ha tenido muchísima relevancia en los años 90 principalmente, pero vamos a ir repasando un poquito quién es justamente y de dónde viene este hombre. Y también vamos a ver, porque por supuesto ante estas situaciones hay muchos medios que hacen de dónde vienen o quiénes son los próximos ministros. Bueno, me gustaría que miremos la diferencia entre cómo nos lo presenta, por ejemplo, Página 12 y cómo nos lo presenta, por ejemplo, el Diario de la Nación, ¿sí? Dos Y también cosas tengo ahí totalmente un diferentes. datito de color que Olé también publicó su propia nota. ¿En serio? Sí, que Ok. esa se la vamos a dedicar a Sergio. Bueno, ¿quién es Mariano Cuño Libarona? Dirán ustedes. Bueno, va a ser el próximo ministro de Justicia de nuestro país. Comenzó su incursión por los medios de comunicación cuando dio mucho que hablar con el caso de Guillermo Coppola en el reconocido caso del jarrón de drogas. ¿Se acuerdan de quién me la puso? Bueno, exactamente. Estuvo preso un Samantha mes. Farhat era. Sí. La que cantaba. Sí. Estuvo preso un mes en el marco de lo que fue la causa AMIA y además fue abogado en los casos de la Time Warp y los cuadernos de Centeno. ¿Se acuerdan de esos cuadernos que al final nunca llegó absolutamente a nada y efectivamente los cuadernos terminaron desapareciendo? Se perdieron. Sí, que también no sabíamos si era verdad, si era mentira, que estaban escritos con lápiz, con Había unas viromes, fotocopias. sí, fotocopias, que después se perdieron las fotocopias. Que en el análisis de las fotocopias lo que pudieron detectar es que había cosas que habían sido escritas posterior a algunas otras, que habían sido agregadas por otras manos distintas que la que había escrito originalmente. Bueno, Todo armado. todo armado, por supuesto. Y en este caso justamente vamos a hablar entonces de que este hombre, abogado mediático, tiene 62 años hoy en día y pertenece a una tradicional familia de abogados, ¿sí? O sea, ya su padre, también Mariano Cuño Libarona, o sea, mismo nombre, ya era abogado, tiene a su hermano, bueno, son toda una familia, una casta, lo que uno llamaría efectivamente una casta de abogados, los Cuño Libarona. En los 90, como dije, lo más importante fue lo que tuvo que ver con el caso Coppola, en donde él defendió a Amira y Emir Yoma, que eran los cuñados de Carlos Menem, en causas por narcotráfico y tráfico de armas. No sé si recuerdan que estas causas terminan con un pueblo volado en pedazos en Córdoba, ¿no? Sí, Río de Rosero. Exactamente. Luego estuvo preso un mes en el año 1997. ¿Por qué? Por la causa nada más ni nada menos que la AMIA, ¿sí? Estuvo preso por encubrimiento en esta causa y va a ser tu próximo ministro de Justicia. Más temprano en el tiempo, como ya lo dijimos, fue letrado en la causa del Time Warp. ¿Se acuerdan esa fiesta electrónica en donde muchos chicos consumieron una droga? Que bueno, después se determinó que tenía ciertas adulteraciones, por supuesto, pero que la principal causa de muerte había sido el hacinamiento que había en el interior de la fiesta y la falta de acceso al agua. Sí, y que de ahí nace la ley que hoy en día obliga a tener en todas sus fiestas, shows, lo que sea, puestos de hidratación obligatorios cada una X cantidad de personas. Distinto a lo que pasaba en la Time Warp en ese momento, en donde no solamente no había agua, sino que cortaban el agua en los baños cosa que siguen haciendo en muchos lugares, te ponen agua caliente de la canilla. Sí. No podés acceder a agua de la canilla porque no te vas a tomar el agua caliente porque te va a hacer peor. Y adentro te cobran 5 lucas la botella de agua.
Por supuesto. Y por último, como ya dijimos, los cuadernos Centeno. Respecto al caso Coppola, vamos a desarmar un poquito. Tenía 35 años Cunio Libarona cuando asumió la representación legal de Guillermo Coppola, ex representante de Diego Armando Maradona, en una causa en la que se lo acusaba al ex manager de narcotráfico luego de que le encontraran 406 gramos de cocaína en un jarrón en un allanamiento en su casa. Por la relevancia pública del caso, Cunio Libarona se hizo instantáneamente conocido, pasó por muchos programas de televisión y luego de 3 meses preso, Coppola quedó libre y los policías, el juez y el secretario del juez a cargo de la investigación presos. O sea, mirá la habilidad y los vínculos de este tipo que logró no solamente que lo suelten a Coppola, sino que queden todos los demás presos. La carrera del abogado, que nació en Buenos Aires, continuó con otros casos de impacto mediático. Estuvo preso 1 mes por mandato de Ollarvide, ya lo dijimos, en lo que fue la causa AMIA. En el caso de la defensa de Amira y Emir Yoma, los cuñados de Carlos Menem, los defendió, que son los hermanos de Zulema, ¿no? Los defendió ya que Emir era un empresario que ejercía funciones como asesor del mandatario y fue protagonista del Swiftgate, un escándalo de corrupción por la denuncia del pago de una coima para la instalación de la planta del frigorífico Swift. No estamos hablando de Taylor, chicos, acá, nada que ver. De las hamburguesas ricas. De las hamburguesas. Tampoco tan ricas. No sé si ricas. Sin embargo, Cunio Libarona no lo defendió en esa causa, sino en la investigación por el desvío ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, en el que el abogado fue preventivamente detenido a raíz de una denuncia ¿de quién? De Lourdes Di Natale, quien además de ser su ex esposa era secretaria de Yoma. ¿Saben qué pasó con Di Natale? ¿Qué pasó con Di Natale? Se suicidó. Ay, ¿cómo? Di Natale falleció en el 2003 en un confuso episodio donde cayó de su departamento de un 10º piso y contó en declaraciones periodísticas que Yoma había pagado $400.000 a través del vendedor de armas Diego Palleros a la empresa Daforel. Además, esta mujer solía quejarse porque su ex esposo no se ocupaba de su hija llamada Agustina. Ni se acuerda cuándo es su cumpleaños, decía Di Natale en ese momento. Finalmente Di Natale cae por la ventana en un confusísimo episodio cuando ella había dejado dicho en más de una ocasión: si me llega a pasar algo, busca en la carpeta naranja que está guardada en tal cajón, en donde hay mucha más información que la que yo llegué a dar en los medios de comunicación. Tremendo. Tremendo realmente, porque, bueno, me pregunto qué piensa toda la gente que cree que a Nisman lo mataron sobre este caso en particular, ¿no? Porque no lo deben ni saber, sí, no lo deben ni saber. No lo deben ni saber. Bueno, en el caso de Amira Yoma, Cunio Libarona fue su representante legal en su imputación en el llamado Yoma Gate, un juicio por narcotráfico que se desató a partir de un cuaderno hallado en la detención al contador Ramón Humberto Puentes en Uruguay, en donde otros nombres aparecía la cuñada del presidente como responsable de trasladar un cargamento de drogas desde Nueva York, y él la defendió, por supuesto. En la causa AMIA, el mes que estuvo preso, sí, fue por orden de Norberto Ollarvide. El abogado había sido acusado de coacción agravada y de encubrimiento en la causa que investigaba el robo de un video que había estado en el despacho del juez Juan José Galeano en el marco en la causa que se investigó el ataque terrorista y el atentado de la AMIA. O sea, el tipo fue acusado de afanarse un video que podría haber aclarado la causa AMIA. Pero no le importa. Por eso digo que me llamó la atención cuando lo nombraron, porque, bueno, esta relación que él tiene bastante cercana supuestamente con el judaísmo, porque él quiere convertirse al judaísmo. Hay algo que choca ahí que no entiendo, y él no participando de ningún homenaje ni de la AMIA ni de la AIA en los últimos meses. Es rari. Sí. Es muy raro que aparezca ahí como candidato, como ministro. Totalmente. Bueno, les comenté lo de la Time Warp, les comenté lo de los cuadernos de Centeno, pero me faltó uno. ¿Saben a quién representó Cunio Libarona? ¿A quién? Ahora me falta alguno entonces. Médica. Una médica.
a la Giselle Rímolo. No, mira. Estuvo temporalmente a cargo de la defensa de Giselle Rímolo, pareja del famoso conductor Silvio Soldán, quien se presentaba como nutricionista, homeópata, psicóloga, especialista en terapias alternativas y que finalmente en 2012 fue condenada a 9 años de prisión por homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, estafa en más de 70 casos y por último tráfico de medicamentos peligrosos. Si bien fue temporalmente, bueno, la defendió, ¿no? No lo podemos negar. Que forma parte, forma parte. Y teniendo en cuenta que es de los abogados que embarran la cancha, seguramente se le dio por embarrar un poco esa cancha. Totalmente. En la Time Warp defendió a los responsables del evento. Estamos hablando de Adrián Conci, Facundo González y Víctor Stinfale. Además fue el defensor del empresario Sergio Taselli, apuntado en los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno. Ahora bien, si uno va al diario La Nación, nada de todo esto aparece. ¿Cómo que no aparece nada de eso? Aparece, mira, ya te voy a ir diciendo. El mejor ministro de Justicia de la historia va a ser. Prácticamente. Panelista vinculado al poder, panelista de televisión, lo dice 2 veces. Donde se hizo famoso por los escándalos del caso Coppola, hoy es decano de una facultad y acumula muchos amigos jueces. ¿Decano de qué facultad es? Ahí te digo. A ver, si ahí te... Raro. Bueno, futuro, muy conocido en tribunales, donde se lo recuerda, mirá la frase esta, donde se lo recuerda por sus audaces estrategias jurídicas que le permitieron dar vuelta a casos perdidos. Rarísimo. Cunio Livadrona, 62 años, su padre, fiscal de la Cámara del Crimen durante 20 años. Tiene un estudio en el piso 27 de Avenida Libertador del 600 con sus hermanos Rafael, Matías y Cristian, todos abogados. Fue abogado, acá dice por ejemplo, desde hace 30 años de los Eurnequian. Ahí tenemos el nexo de Milei, entonces. Milei trabajó para Eurnequian hasta hace unos meses, al igual que Guillermo Francos, que será el próximo ministro de Interior. Cunio Livadrona y Francos se conocen, compartieron el mismo jefe, al igual que Milei, es decir, Eurnequian. Va a ser es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Andrés. Chetísimo, bueno. Acá la otra cosa que, bueno, vuelven a mencionar a Eurnequian en 6 párrafos distintos, lo único que hablan es de eso. Y acá una que me había olvidado, pero que sí figura en La Nación, mirá, es que fue el abogado también de ¿quién? De José Alperovich, el ex gobernador tucumano acusado de abusar sexualmente de su sobrina. Él lo defendió. Un divino el muchacho este. Va a ser ministro de Justicia. Totalmente. Hace unos meses dejó la defensa del ex juez de Mendoza, Walter Bento, que está por comenzar un juicio político en su contra. Así que también por ahí. Anotó a jueces jubilados o próximos a serlos, especialistas en derecho penal. Y se va a armar ahí un poquito su equipo con esa gente. Tiene otras amistades, dice el diario de La Nación. Dice, en el entorno del abogado no se ponen colorados cuando se menciona la mano dura y hablan de que se vea que se hace justicia de verdad. Hablan un poquito del caso del jarrón, hablan de su participación en Animales Sueltos junto con Alejandro Fantino en América, del cual por supuesto Eurnequian tiene mucho que ver. Y mira cómo sigue la nota, dice, ahora, con el cabello corto y blanco por las canas, delgado. Lo aman. Cunio Livadrona es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad El Museo Social. Ah, es esa, Museo Social. Entonces el Museo Social. Nada que ver, entonces San Andrés era de prestigio, por lo menos. Claro, esto no es sé el qué Museo mierda Social. es. A ver. Sé. De donde él mismo se graduó. Dicta clases de Derecho Penal y hasta acompaña a sus alumnos a las salidas didácticas. Qué buen tipo, la puta madre. Qué divino, mirá. Es doctor en Derecho y dictó clases también en el extranjero. Ah, seguro, entonces que sabe un montón. Obvio. Dios. Bueno, nada, qué sé yo, chicos. Ya sé cuál es, ya sé dónde está. Es la que está en Córdoba y Casi Callao. Nada, el video que desapareció, que les contaba más temprano, contenía nada más ni nada menos que la declaración de Tejeldín. Pequeño video. Tranca el video. Vuelvo a repetir, vean, investiguen un poco de la historia de los 90, de todo el entramado de la venta de armas y van a ver lo importante que era todo lo que este chabón sabía. Y ahora llegando al final de la nota que publica La Nación, para que todos sepamos quién es Mariano Cunio Livadrona, dice, recién al final, para ese entonces ya había sido abogado de Amir Yoma, la cuñada del expresidente, acusada de lavar dinero del narcotráfico, también instruyó a la jueza María Servini
cercana a Cunio, que lo designó en alguna ocasión como su propio abogado, era cuando estaba casado con Lourdes Di Natale, secretaria privada de Mir Yoma. No dice que Lourdes Di Natale se suicidó o del Averno. De ahí viene Cunio Libarona y toda su estirpe, toda su familia. Todos son exactamente la misma mierda y va a ser el ministro de Justicia de tu país. Así que, porque yo ahora, ¿sabes qué, no? O sea, tu gobierno me tienen las tetas al plato. Yo te voy a hablar de tu país, querido. Concha de sus madres, mirá, loco. Sí. Es terrible. Ah, bueno, y esta la de Olé me quedó, perdón. ¿Cómo titula Olé esto? Javier Milei designó a un dirigente de Racing como ministro de Justicia. ¿Dirigente de Racing? ¿Sergio? ¿Sergio? ¿Vos Sí. le votaste? Está pasando Alberto. Será funcionario de Racing, no sé qué lugar acá, dice, ¿eh? Es hincha de Racing desde chico, aunque ahora integra el departamento de legales de la gestión de Víctor Blanco. En 2014 lo enfrentó como opositor. En aquel entonces el abogado también quería ser presidente de la academia y se presentó a las elecciones, pero las perdió. Con 3.441 votos quedó detrás de quien hoy lleva 2 mandatos consecutivos en el club. En el 2017 cobró un papel preponderante cuando defendió a la institución en la justicia y logró que Fernando de Tomaso, ex gerente del club, sea condenado por administración fraudulenta. En aquel entonces la actual comisión directiva lo reconoció con una placa por la tarea realizada durante el juicio. Me gusta cómo a veces una cosa borra todo lo demás, ¿no? Es como, está bueno, bravo, te aplaudimos ahora. Y todo lo demás que queda en la nada. Qué sé yo, terrible. Acá Maxi nos dice, ¿no hay mecanismos en el Estado para que este tipo no pueda ejercer cargos públicos? No, porque en verdad creo que... Él mismo nunca fue condenado, Claro. solamente defendió gente de mierda. Y así todos, si lo condenan, de última puede tener como mucho una X cantidad de años de inhabilitación de cargos públicos. Y quizás ya lo cumplió. Son las estrellas del menemismo, por supuesto. Y acá Sergio Acota, candidato a presidente, por suerte perdió. Estamos hablando de Racing. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De lo más profundo del Averno, Cunio Libarona, próximo ministro de Justicia.